glorioso, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos sustentas, nos bendices, nos cubres, derramas sobre nosotros bendiciones sobreabundantes, Padre. Pero también es cierto, Señor, que hasta aquí también tú estás enseñándonos, Señor. Nos estás catapultando a cosas mayores, Señor, en nuestra vida, cosas que no conocíamos, como dice, Señor, tu palabra en Jeremías 33, cosas que no han sido todavía reveladas, pero que poco a poco, Señor, han ido sucediendo, las hemos ido conociendo, las hemos asimilado y las podemos, Señor, disfrutar. Por lo tanto, bendice, Señor, a esta congregación bendita, gloriosa, tus hijos santos, Señor. Ayúdanos, Padre, para serte fieles, Señor. Ayúdanos para llegar, Señor, a la meta, para llegar a tiempo, Señor. Gracias por tu obra redentora, Señor, por tu sangre preciosa, Señor, derramada en esa cruz por mí. Gracias, Señor. A ti sea hoy el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús, hermanos. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Bueno, parece que el tema que voy a enseñar ahora es de párvulos. Es de los más pequeñitos. Sin embargo, pues primero la Biblia dice el que no es como un niño no heredará. Dicen amén. Gracias, hermana. No heredará. Pero pues también tenemos que saber que todos, aunque por edad, por estatura, aunque a algunos no les ayuda mucho la estatura, ¿verdad? Por estatura, pero pues definitivamente en algún momento asimilamos algunas cosas en esa dimensión de donde nos encontrábamos, pero en lo espiritual sucede lo mismo. Tuvimos que partir de cero. Es decir, no venimos delante de Dios como sabiéndolo todo, porque no sabíamos nada. Y a estas alturas, según lo que dice el apóstol Pablo, hermano, no sabemos tanto. No sabemos mucho. Y aunque lo que sabemos, dice la Biblia, por el amor que yo te tengo, Señor, por agradarte a ti, Señor, yo todo lo que he alcanzado en cuanto al conocimiento, todo lo que he alcanzado por las bendiciones que tú me has dado, lo que tú me has revelado, Señor, aún eso yo lo estimo como una cosa menor. En otras dice como basura y en otras dice más fuerte, ¿verdad? Usted lo sabe, pero pues lo que yo le quiero decir es que nuestra vista, nuestra atención tiene que estar delante de Dios y tenemos que ser como niños, aunque ya no somos niños. Tuvimos que haber desarrollado. Tuvimos que haber crecido, tuvimos que haber cambiado nuestras actitudes y ya no tener aquellas cosas de niño, ¿verdad? Porque de un niño hasta gracia, pero de un grande, hermano, sinceramente ya no se ve nada bien. Entonces, cosas que nosotros tuvimos que aprender, pero que, fíjense que sucede que a estas alturas todavía nos cuesta. ¿De qué le estoy hablando? De la oración. A ver, yo quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos de los que están aquí saben orar? Levanten su mano. ¿Cuántos saben orar? Yo no me atrevo a decir que puedo orar. ¿Sabe por qué no puedo asegurar que yo puedo orar? Porque según yo oro. ¿Pero qué dice Dios de mí? Es más, mire, en Lucas 11 encontramos cómo el Señor se tiene que mostrar, ¿verdad? No a la multitud, sino a sus discípulos cuando dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. No detalla si era la iglesia, si era una casa, si era en un monte, pero viniendo de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que Él oraba en todo lugar? Claro que sí. Tenía la necesidad de orar. Solo usted y yo, que a veces creemos que no necesitamos orar. Tenemos demasiada fe. Estamos suficientemente fuertes. Pero el Señor oraba. Dice Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿eso qué significa?
que los discípulos del Señor no podían orar. Ahora, usted me puede decir, si ellos no podían orar, ¿usted puede orar? Solo porque hablamos, solo porque pedimos, ¿eso es orar? No es así la cosa. Definitivamente, a veces uno se deja ir solamente por palabras, por impulsos, pero hay que estudiar bien lo que vamos a decir, porque miren, hermanos, es que la oración es una cosa tan tremenda que tiene que ser algo del Espíritu. Dicen amén, hermanos, porque hay gente que ora en la carne. Voy a adelantarme un montón. Hay gente que ora por la angustia. Hay gente que ora porque está en el fuego. Hay gente que ora por su tribulación. O gente que ora en medio de la zozobra, en medio de la muerte. Pero tú y yo tenemos que aprender a orar al Señor en el Espíritu. Una oración que sea eficaz como la del justo. Pero resulta que los discípulos, y no es que estoy hablando mal de ellos, es que lo dice la Biblia, enséñanos a orar. Entonces, ¿quién se acercó a decirle a él? Tuvo que haber sido Pedro. Creo que hay una versión que dice que fue Pedro el que se acercó. Pero me llama la atención porque él no dijo enséñame, sino que quizá él se había dado cuenta que los demás oraban como usted y como yo. Solo el que dirige ora y los demás, bien, gracias. Una oración que no se sabe si Dios le escuchó, una oración que no entendemos a veces ni siquiera nosotros mismos lo que decimos. ¿Cómo quieres que el Señor sí te le entienda? No podemos orar de esa manera, solo para decir, oré media hora, oré una hora, oré 4 horas, qué sé yo. Hay gente que dice que es gente de oración, pero créame que una gente de oración es una gente poderosa en fe. Una gente que ora es personas que son sometidas incluso a pruebas tremendas, hermano, y Dios los respalda y Dios los bendice y Dios está con ellos porque son gente que entiende que la oración, hermanos, no solamente es para orar en la angustia, aunque debemos de orar en la angustia. La oración es para orar en la necesidad, pero no es solo para orar cuando tienes necesidad. Es una oración que tiene que haber en nosotros, incluso una oración que sea de paz. ¿Sabes qué? Tienes que tener una oración que no sea mezquina, que sea abundante. ¿Cuándo le vas a dar esa oración? Cuando tienes abundancia. No hay nada que te preocupe, no tienes por qué pedir esto y lo otro, pero sí tienes mucho que darle al Señor a través de tu oración. Tienes gratitud, tienes gozo, te sientes una persona dichosa, privilegiada de parte del Señor. Es una oración abundante. Entonces, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. También Juan podía orar, pero ¿y el resto de los discípulos? Saber. Otra vez le pregunto a usted, según lo que acabamos de leer, ¿usted sabe orar? Pero es que, hermano, pero yo sí oro. Yo no le dije si ora, le dije si sabe orar. Yo no he venido a regañarlo, solo le estoy diciendo que escudriñemos cómo es nuestra oración. ¿Cuándo oramos? ¿Qué es lo que nos inquieta a orar? ¿Y qué es lo que nos estorba al orar? Porque mire, hermano, en serio, la oración y la prédica son estorbadas. Por ejemplo, usted lo sabe, por ejemplo, ¿qué te estorba? El sueño, aleluya. Como no es otra cosa que sea divertido, el cansancio, porque yo entiendo que ustedes vienen cansados. Yo no vengo a acusarlos, pero le digo, pero ¿por qué lo espiritual? Si lo que sucede más adelante, por favor vaya conmigo, leámoslo. Ahí aparecen, mire, varios hermanos de la iglesia, entre estos que están aquí. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la oración que les está dando, una oración modelo,
pero no es la oración que tenemos que repetir nosotros. Mire, está hablando del Padre, habla del Hijo cuando en el versículo 3 y habla del Espíritu cuando está hablando en el versículo 4. Pero vaya conmigo aquí, mire, Mateo 26:40. Ya les había enseñado acerca de la oración, pero vea, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Les enseñó de la oración qué hacer, cómo orar, pero ahora resulta que hay otro problema. Diga conmigo opresión. Hermanos, digan conmigo opresión. Créanme que aunque usted no lo pueda repetir, puede que esa sea una forma de opresión. Que no puedas decir porque el enemigo no quiere que seas libre. La opresión que había en aquel lugar. El Señor estaba a punto de padecer. Y los discípulos sentían aquel lugar pesado, tenso. No sé si usted siente a veces los ambientes en su casa un poquito es poco. Los siente muy incómodos. Se siente en el ambiente algo extraño. Dios siempre nos está dando señales de lo que está pasando. Si tú eres una persona de oración, Dios te va a señalar, te va a hacer sentir muchas cosas para que te pongas a orar. Les dijo, pónganse a orar. Bueno, lo dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 17, dad gracias en todo. Bueno, dice el 17, orad sin cesar. Imagínense, orad para que no caigáis en tentación. Entonces usted se da cuenta que si nosotros no sabemos orar, no vamos a poder discernir los ambientes. Y puede que en tu casa haya un espíritu de tristeza, que ese es un espíritu de luto. No es la pérdida de un ser, es en sí lo que te daña tu alma y tu espíritu, lo que hace que te agobies, que te sientas angustiado, deprimido. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. El que se siente deprimido, decepcionado, amargado, lo reprendemos. Pero ellos no podían orar. Porque a estas alturas ellos sabían que Jesús iba a padecer, él mismo se lo dijo, y ellos creyeron que era la tristeza era por su amigo. Lo que no se dieron cuenta que en realidad no era por su amigo, era porque el diablo les estaba tratando de impedir que ellos batallaran. Hay cosas que no son sentimentales, hay cosas que no son emocionales en tu vida, y tienes que aprender a discernirlas. Que no te estorben la oración. ¿Cómo puede ser estorbado en tu oración? Una acusación, una interrupción, y no solamente de una persona. Hay muchas maneras de ser interrumpido. ¿Qué más puede causar? Que seas estorbado. Una necesidad fisiológica. Es tremendo, hermano. Pero aquí vemos a estos hombres que estaban durmiéndose, estaban decaídos. Yo digo, si los que se duermen, pero por favor créanme que no estoy hablando con los hermanos de esta iglesia, porque aquí hay algunos que se duermen, y no es uno, no es contra uno que el otro, pero yo te digo, si esos que se sienten aquí como se sienten a veces, y los que se sienten en aquella iglesia como se sienten, porque en todas las iglesias hay alguien que se duerme. Si les ponen enfrente algo atractivo, se van a seguir durmiendo. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? No te atrae lo que estás escuchando. No te atrae lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu empobrecido. Ahora, yo tampoco he venido a acusarte, solo te estoy diciendo
que tienes que ir y darte cuenta que si eso está mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el Señor nos dice claramente, oren sin cesar, entonces, ¿qué es lo más seguro? Que oras solo en la iglesia, que lees la Biblia solo en la iglesia, que las alabanzas son solo aquí, allá afuera, ¿qué eres? A saber. ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Entonces, cuando vienes a la iglesia, te encuentras en un lugar de batalla. Tu alma, contra todas aquellas cosas que están acumuladas ahí, ¿verdad? Ricamente acumuladas, hermano, y viene el enemigo y te batalla y te dice por qué te veniste, hubieras descansado, mira, hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, y parece que el tema y el hermano han venido aburridos, y para colmo viene el hermano, viene enojado. Hábleme de otros estorbos. La tecnología. Yo, hermano, sinceramente creo, tengo aquí a mi mano un celular, pero aquí tengo material de apoyo. No sé qué es lo que usted está viendo en este momento. Ahí está el mundial ahorita. Hay gente que quiere hablar contigo en el WhatsApp, pero a la hora del culto quieren hablar contigo. Acabamos de estar ahí haciendo unos ajustes de unos equipos y todo. Y había gente que me estaba escribiendo, no les correspondí. Y no lo haré. Hasta que me desocupe de lo que estoy haciendo ahora. Y usted va a decir, pero eso es importante. Sí, son personas que me pudieron hablar el resto de la tarde, pero vienen y te hablan a la hora del servicio, a la hora del culto, o te visitan. Y usted dice, ya no voy a ir. Ay, pastor, me disculpa porque mire, es que justamente ahorita que ya estábamos hasta listos y nos íbamos y pasó esto y eso. Es el enemigo. No te dije que ellos son tus enemigos. Te digo cómo es que te intenta Satanás distraer de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios te quiere dar. La oración, hermano, te va a dar victoria. La oración te va a dar fuerzas. La oración te va a dar vida. En la oración vas a conocer a Cristo. Si eres lleno del Espíritu Santo, vas a sentir la necesidad de orar y de orar. Pero cuando le fallamos al Señor, ahí me cuenta si dan ganas de todo eso. De nada dan ganas. Aún hasta para orar, hermano, en la noche, Señor, te agradezco. Y ya es de allá, casi para dormirse y al pie o acostado, al pie de la cama o algo. Pero, Señor, gracias, y levanta usted su mano. Pero a veces ni siquiera para eso hay fuerzas. El Señor ya sabe que lo amo. Pero aquí está. Los halló durmiendo y dijo a Pedro, aquí está Pedrito, ¿verdad? Así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto? ¿Cuánto había durado la oración? 1 hora. ¿Cuánto dura la oración de la mañana, hermanos? A saber, pastor. ¿Cuánto dura la oración de la noche el día lunes? No sé, no sabía. Tremendo. Es vergonzoso, hermano, que cuando alguien de afuera te pregunta algo de tu casa, tú digas, no sabía. Mire, usted tiene conciencia que hay cosas de su casa que no las sabe. ¿Por qué no las sabe? Porque no estuviste. Pues yo no estuve. Pues sí, pero ¿por qué no preguntas? De cada servicio, ¿por qué no preguntas? O ahí quedan las prédicas grabadas, ¿por qué no las buscas y las... Ay, hermano, es que estarlo oyendo usted todos los días. Pues busque a quien oír. Muévase, pero sea bendecido, sea edificado.
No utilice esto como una forma de escudarse, hermano, y decir es que por esta razón y por esta, y yo no puedo, hermano. Tú puedes decir a alguien que es hijo de esta casa, si a la hora que hay culto en la iglesia, siempre está trabajando. No tiene tiempo nunca de congregarse y tiene ratos de no ir a la congregación, pero dice, yo soy hijo de esa casa, yo soy oveja de ese redil. No puede ser, tienes que buscar una forma. Y lo más notorio que yo veo en los hermanos que con esfuerzo, a distancia, siempre se conectan. Y no hablo solo de los que están fuera del país. Y tengo hermanos de Soyapango que a veces yo los veo de San Salvador. Casi en todos los cultos yo los veo. Ahí están. Es más, me asusto cuando no los veo. Y de otros me asusto cuando por fin entraron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Versículo 41. Velad y orad. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría solo quieren orar. ¿Qué es primero? ¿Orar o es velar? Según este versículo, ¿qué es primero? Velar. Me decía un hermano que está trabajando conmigo, albañilería. Mire, hermano, me dice, estoy ya conociéndome, ¿verdad? Mire, me dice, la iglesia donde yo me congrego, el pastor, voy a hablar mal de la iglesia, fíjese, pero bien. El pastor es un hombre de oración, le gusta orar. Él ora al punto que se queda dormido orándome. Dice que el hermano se pone a orar y busca entre la grada y porque ellos acostumbran a orar al frente. Y dice que busca orar como sentado o para caer sentado cuando ya se queda dormido. Y a veces dice que él llega y le dice, hermanito, y le dice por su nombre, ya es hora que nos vayamos. Y ya el hermano deja de dormir y se levanta. Ay, gloria a Dios, aleluya. Dice, bendito Dios, victoria en Cristo. Dormido estaba. ¿No es de esos usted? No, hermano, a mí me gustaría que me dé la fórmula porque a mí me cuesta dormirme en la noche. Creo que orando tal vez me duermo más rápido. Padre bendito. Dice el apóstol Sergio que cuando él empezó siendo cristiano, dice que como él siempre leyó la Biblia, incluso antes de conocer al Señor, pero hubo un tiempo que él tuvo su lucha, ¿verdad? Como la mayoría creo que las hemos tenido en algún momento, pero dice que a veces se quedaba con la Biblia, le gustaba leer, pero a veces leía tanto, pero con cansancio, que con la Biblia se quedaba dormido. Un día tuvo una revelación bien fuerte así, que hasta aquí lo cuenta como parte de un testimonio, pero ese es un cansancio que uno dice, ¿verdad? Está bien. Ya de por sí ya le dije que a él le gustaba leer la Biblia. Él cuenta que leyó la Biblia incluso antes de hacerse cristiano, ya la había leído una vez. Tenía ese hábito ya y ahora con más razón. Nos predica 4 veces al día los domingos y todos los días de la semana, y si le dan doble prédica entre semanas lo hiciera. A sus 70 y casi 73 años, imagínese usted, un hombre admirado. Ahora, ¿está idolatrándolo, pastor? No, le estoy diciendo como lo admiro, porque el apóstol Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Lo que yo puedo decirle es lo que yo veo, lo que yo palpo, cómo lo veo a él, hermano, que se entrega a Dios y todo, pero le puedo asegurar que aunque ese hombre yo lo admiro y tengo razones para decir sus prédicas me dan fortaleza, me dan vida, me dan ánimos, me levantan mi fe, hacen tantas cosas en mí. A mí no me aburre oírlo predicar. Pero él ni siquiera en la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí quiero llegar yo, que la mayoría lo que no hemos experimentado es una verdadera comunión con el Señor. Y por eso nos gusta oír hablar de Cristo, pero no queremos nosotros tener esa experiencia. No, hermano, ahí entiéndase usted.
Un día trajo un hermano una ofrenda y me dijo, esta ofrenda es para esto, esto y esto. Y le dije, hermano, pero ¿por qué no va usted? No, me dijo, esos compromisos yo no quiero. Mejor entiéndase usted, yo hago lo que siento en mi corazón, pero a mí no me meten en líos. Así hay muchos cristianos que les gusta ser incógnitos en la oración. Mire, tenemos las reuniones del día martes que hay preguntas, hay respuestas. La gente quiere respuesta, pero no pregunta nada. Yo no sé cuántos habrán dicho si solo lo mismo hablan siempre. ¿Y usted por qué no habla, pues? Yo quisiera que preguntaran. Solo a la hermana Olivia, que ya la dejé 2 veces con las manos arriba. Pero es porque ya le dije a ella. O puede ella interrumpirme o que alguien ahí, tal vez eso, los hermanos de multimedia, hay que enseñarles a los hermanos de multimedia, tal vez ellos les pueden enseñar a los hermanos cómo a través del Zoom pueden ellos levantar la mano, porque también esa es otra forma de espera y yo en algún momento los veo. Y yo se lo explicaba a ella, el problema para mí, no, el inconveniente para mí es que yo tengo ahí un monitor, pero a veces el monitor también lo tengo de Biblia, a veces tengo una Biblia. Tengo abierta la Biblia ahí y no estoy viendo a los hermanos conectados. Pero, pues voy a tomar en cuenta y tal vez voy a dejar algo solo por puro monitor para estar pendiente y que Dios me ayude a no ser distraído, hermano. ¿Verdad? Pero lo mejor es que usted levante su manita y espere en algún momento, lo voy a encontrar y le dice, adelante, hermano, adelante, hermano. Y usted pregunta. No, hermano, yo no pregunto porque, ¿y si me equivoco? Hermano, yo no pregunto porque, ¿y si me regaña? ¿Y si se burlan de mí? Señor. Pierda cuidado en lo que la gente piense o en lo que yo piense. Espero no pensar mal de usted. Solo sea libre. Y si tiene preguntas, es mejor preguntar una vez que estar ignorante toda la vida. Amén, hermanos. Bueno. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué debemos de orar? Por causa de nuestra carne. ¿Por qué debemos de orar? Por causa de nuestra carne. Es débil. Ay, hermano, mire, se me quedó viendo y está bien guapo. Tu carne débil. Bien, hermano, es que mire, me ofrecieron, me invitaron y ese lugar siempre he querido ir y sí, es tu débil carne. Es la tentación. A veces la tentación no es porque lo que vas a hacer es malo, es que es por qué hacer eso y no estar haciendo lo que debes de hacer. Buscar el reino de Dios y su justicia. Primer libro de Reyes, 18:44. Usted sabe que la oración de Elías hizo que se cesara el agua. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Y qué hizo él? Solo oró. ¿Verdad que sí? Él no quería hacerse famoso, pero al final se terminó haciendo famoso. Mire hasta cuándo hablamos de esa oración de Elías. Pero lo que le quiero decir es cómo era él orando y cómo Dios le contestaba esas cosas. No era un capricho, no era un antojo, hermano, por favor. Quiero que sepa que sus oraciones usted tiene que ser responsable y pedirle al Señor que haga lo que tiene que hacer, pero no caigamos, hermano, en esas cosas inmaduras, sino que utilicemos la autoridad que el Señor nos da a través de la oración, esa fe que hay a través de la oración, para cosas que bendigan, para cosas que edifiquen a la casa, a los hermanos, a los hijos del Señor. Entonces, 3 años y medio sin agua. Imagínense cuánto llevábamos ya que no llovía por estas tierras y la gente estaba afligida. El famoso frijol de mayo creo que va a salir como en septiembre, porque no sembró nadie ni en mayo ni en junio. Tal vez a finales de junio algunos sembraron, ¿verdad? Pero luego él tiene que orar para que vuelva la lluvia. Y envía a su discípulo, le dice, ve, 6 veces. Y siempre dice, no pasa nada.
no hay esperanza de lluvia. Pero Elías estaba orando. Yo lo que usted quiero que entienda es que Elías no se cansaba de orar, porque él oraba y mandaba al criado, ¿verdad? Pero ahora a la séptima vez que lo envía, regresa con el siguiente mensaje. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, para que la lluvia no te acorrale, no te encierre. Va a llover. Diga conmigo, va a llover. Hermano, tener el poder para detener la lluvia o para hacer que caiga la lluvia. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y solo para eso, yo quisiera, hermano, para que pase esto. No, ya le dije, no es antojadizamente, sino con un propósito. Porque con todo esto, lo que quedó en evidencia es que Elías, delante del pueblo y delante del rey Acab y de muchos reyes, quedó en evidencia que era un hombre a quien Dios lo escuchaba y que era un profeta de Dios. Dicen amén. Que lo que ellos hacían a través de la oración era una evidencia, hermano, que ellos estaban respaldados por Dios. Que nuestra oración hable, que nuestra oración diga que tenemos el respaldo de Dios, hermanos, y no que no hayamos que decir ni qué hacer. Es que, hermano, se me traba la lengua, es que fíjese que, ay, es que no sé, me va a dar pena, es que me tiemblan los pies, hermano, y todo. Y ahí van a estar, solamente como espectadores, solo por espectadores. Y yo creo que los jóvenes de esta iglesia tienen que tomar un mayor protagonismo. Veo a Samuel cómo oraba. Fíjense que Dios le habla y le dice, Samuel. Yo digo que el Señor le decía, Samuelito, porque estaba pequeño, hermano. Tendría sus 6, 8 años. Le decía, Samuelito. Y él rápido oyó que era la voz de su autoridad y corre. Y le dice, ¿me hablaste? Le dice a Elí. No te he hablado, ve y duerme. Regresa porque vuelve a escuchar. A la tercera, el hombre de Dios supo que Dios le estaba hablando a ese jovencito. Y lo que le iba a decir era una tremenda cosa para Israel y para ese sacerdote. Entonces es tiempo que Dios, hermano, desate su palabra sobre los niños, sobre los jóvenes, pero tienen que ser gentes entregadas, dispuestas, no de aquellos que tienen que andar para todos lados llevados por sus padres y sus padres les, ya te dije que te vas a estar aquí a la par mía, dale libertad en la iglesia. Un día su mamá tuvo que llevarlo al templo y lo dejó en libertad, pero en manos de Dios. Dios quiere usar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero colabore usted como padre de familia. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Puede decir esa parte? Y hubo una gran lluvia. ¿Lo puedes decir más fuerte, por favor? Y si lo digo, hermano, y Dios no lo hace, respaldo. Respaldo. Si tú dices algo y no sucede, o Dios no lo dijo, o no era voluntad de Dios. Pero cuando Dios respalda, a la gente de oración Dios la respalda. A la gente que sabe, que aprende a orar, Dios la respalda. No a la gente que habla por hablar. Hablamos demasiadas palabras, hermano, y lo dice la Biblia, no hagáis vanas repeticiones al orar. Que tengan sentido nuestras oraciones. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué decía el edicto? ¿Qué decía el edicto, hermanos? A ver si usted recuerda. Ya no había culto.
Y ya no había adoración, sino solamente aquel Baal que ellos decían. Pero Daniel supo que el edicto había sido hasta firmado. Entró en su casa y mire, hermano, esta es una manera de desafiar. Quiero que sepa que el que desafía va a tener batalla. Pero si vienes con el respaldo del Señor, créeme que vas a vencer. Es lo que hizo David, teniendo toda la desventaja física y teniendo toda la desventaja de conocimiento, hermanos, ante aquel gran hombre, guerrero, valiente. Bueno, yo no le dije que David no era valiente, pero él en sí no tenía ni sabía de esa clase de guerra, porque él nunca había estado en el ejército, pero había hecho otro tipo de guerra. Hermano, aquel se había enfrentado a unos batallones, a unos ejércitos, pero él lo dice, cuando venía contra mis ovejas, un oso, dice, yo iba y lo mataba. ¿Se da cuenta? Y haciendo lo que hacía, Dios lo estaba preparando para este momento, en un campo que aparentemente él desconocía, según sus hermanos y según el mismo rey y según el mismo pueblo. Pero él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oración. Pero a veces venimos a caerle de frente al enemigo, hermano. Ni tenemos ni reacción para orar y le venimos a caer directamente, hermano. ¿Para qué? Reprendemos en el nombre de Jesús que Él quiera hacer lo que quiera. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Seamos prudentes, hermanos. Que Dios nos ayude para que no seamos presa fácil del enemigo. Mire, Él viene como león, pero no es león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. Cuando uno evoluciona en la oración, tus batallas también van a evolucionar. ¿Quiénes han jugado aquí algún videojuego? Y no me digan que no. Solo el pastor creo que una vez le conté que jugué uno de fútbol, ¿verdad? Y uno de Mario, y fue toda la brutal experiencia que yo tengo de videojuegos. Y eran de Nintendo. ¿Qué? Del PS, no sé qué, hermano. Nah, era Nintendo, saber cómo se llama, aquellas cajitas grises que venían. No me atrajo. No me gustaba eso. Me aburría. Pero yo recuerdo que cuando uno vence un nivel, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene? Uno más difícil. Y los contrincantes cada vez se vuelven más fuertes, más fuertes. Hermano, usted entienda que la fe y la oración tienen que ver con eso. Ay, no, entonces para eso mejor no, hermano. Ni oro ni tengo fe. ¿Cómo vas a vencer? ¿Vas a hacer el hazme reír del enemigo? Viera la batalla que he tenido esta semana, hermano, y otra igual ya no. Yo le dije al Señor que ya no quiero de esas. No, te va a venir una más fuerte. Si venciste, va a venir otra más fuerte. Si no, te van a repetir la lección hasta que la pases. Mire, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Ay, hermano, y oró 4 veces, fíjese. Señor, gracias por el desayuno, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por el almuerzo, Señor. Quería otra comida, pero esta está bien, me la voy a comer. Y la cuarta, Señor, gracias. Y para dormirse. No hablamos de eso. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Dígame cuándo oraba, según la Biblia. En la mañana, en la tarde y en la noche. En pocas palabras, ¿cuándo oraba él? En todo tiempo, oraba sin cesar. Era un hombre de oración. Y hermano, lo tremendo de esto es cuando dice, y daba gracias delante de Dios como lo sabía hacer antes. Era un hombre agradecido. Y siendo agradecido, usted sabe, hermano, que fue llevado a un horno 7 veces calentado. ¿Y qué fue lo que le dio la victoria?
que era un hombre de oración, que buscaba al Señor en todo tiempo, de manera incesante. Él vivía siempre dándole gracias, pidiendo misericordia. Y Dios, hermano, estaba con él. Dios está con los que verdaderamente oran. Dios los respalda. Volví mi rostro, dice el 9:3, hablando acerca de Daniel, a Dios, el Señor, buscándole en oración. Mire, en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Hermano, la oración de Daniel evolucionó. Oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Un día lo podemos platicar. ¿Y por qué está él orando así? Pues sí. Si es que ahora el problema es que él podía vencer. Pero el pueblo de Israel otra vez iba cautivo. El pueblo de Israel otra vez cayó en manos de los enemigos. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde. Entonces, una de las cosas que evidencian cuando una persona es rebelde, no le gusta orar, evade orar, se aparta, hermano, y se desconecta de querer orar, porque dice, ay, el culto ese me da alergia a mí, no me gusta orar. Aprendamos a orar. ¿Sabe cómo deberíamos de orar? Como oramos cuando de verdad estamos afligidos. ¿Cuántos han estado afligidos? ¡Ja! ¿A qué horas ora uno cuando está afligido? Si hasta el sueño se va, el hambre se va, la paz se va. Entonces, ¿en qué momento uno está orando? A cada ratito usted. Cuando te sientes perseguido, cuando te sientes acusado o cuando te sientes agobiado. No esperes, no esperemos, hermano, hasta ahí para poder orarle al Señor, sino que voluntariamente acerquémonos al trono de la gracia del Señor, busquemos su oportuno socorro, porque lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Vea esta oración de angustia, 2:2 de Jonás. Y dijo, invoqué en mi angustia. ¿Por qué alguien podría tener angustia? ¿Por qué alguna vez usted ha sentido angustia? Porque está enfermo. Ayúdenme. ¿Por qué has tenido alguna vez angustia, güeyito? Te pregunto a vos porque soy el único que me respondes. Vos sí que no te me dormís. ¿Ah? ¿Por qué más uno tiene angustia? Que te ayude Jefferson. Está risueño también Jefferson. Cuando mi mamá está enojada, dice. ¿Cuándo ha sentido usted angustia? ¿Ah? Temor al futuro. Hermano, cuando sus hijos están enfermos, ¿usted está alegre? Ahora escuché a una niña llorar de capricho, porque estaba con sus padres, estaban comiendo, estaba todo bien, pero ella estaba llora y que llora. ¿Y por qué? Por gusto. Veía la comida, se sacaba así las lágrimas porque no había la comida, comía y seguía llorando. Y los padres no le pusieron atención porque yo sé que le dijeron a ella, no tiene nada. Pero hermano, uno conoce cuando los hijos sí lloran de verdad. Cambia. Yo no olvido un día que alguien me llamó y me habló con angustia, con dolor. Su voz, su tono y hasta su llanto era distinto. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros a veces esto no lo percibimos en los demás, pero queremos que los demás sí estén con nosotros. Hoy que tenemos la oportunidad de sembrar, hermano, interceder, porque también eso es orar, interceder por los demás. ¿Usted sabe por quiénes hemos estado orando? ¿Se recuerdan que estuvimos orando por aquel niño Denis? Falleció.
Pero ahí está su mamá. ¿Por quién más hemos estado orando? A ver si usted recuerda. ¿Por quiénes? Por Bernabé. ¿Quién me ha preguntado cómo está Bernabé? Seguimos orando por él. Estamos orando por René y Ana, que usted no los conoce, pero están atravesando un valle de sombra y de muerte, literal. ¿Quiénes oran por Julia? Usted no ve el buen ejemplo, perdón hermano, el buen ejemplo de tres, por lo menos de dos hermanos, que aún en su estado y en su condición no fallan a los servicios virtuales. Hábleme de ellos. Hermano Linda, hermano Raúl y la hermana Francisca, que aunque no entra a los virtuales, pero ahí está siempre, ¿verdad? Ahí está siempre. Ven cuando nos manda algunas invitaciones y algunos y que vuelven a caer. Nos hace las invitaciones a que entremos. No es esa la forma como yo me comunico con usted, pero la hermana en medio de estar traveseando por la necesidad que tiene de escuchar palabra. ¿Y usted qué hace? No, hermano, yo me acuesto, yo me duermo, hermano, para que el Señor me haga descansar en pastos verdes y delicados, como dice el Salmo 23. Véngase a la iglesia. ¿Sabe qué me dijo hace poco alguien? Pastor, fallé, me dijo, no pude venir al culto porque ¿sabe qué? Me acosté y dije, voy a dormir 5 minutos después que se bañó para ya venirse a la iglesia, ya vestido, ya listo para venirse. Voy a dormirme 5 minutos y después me voy y que me despierte. Usted ya estaba orando para finalizar el servicio. Ay, Dios mío. Oremos. Seamos oportunos para orar. ¿Sabe qué dice Jonás en su angustia? El Señor me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Cuál es el seno del Seol? Hermano, Jonás se sintió muerto. ¿Alguna vez usted se ha sentido muerto? Mire, yo sí en algún sueño me he sentido muerto. ¡Qué feo es eso! No tener reacción, sentir que tienes tu cuerpo paralizado y que no puedes hacer nada, que está tu solución enfrente y no puedes hacer nada. Para muchos eso no es un sueño, es una realidad. Me echaste a lo profundo en medio de las mares y me rodeó la corriente, todas las ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sabe qué fue lo que Jonás en medio de su angustia? ¿Sabe qué es lo que él llegó a comprender? Que había esperanza. Dices amén, hermano. En medio de tu agonía, de tu dolor, de tu quebranto, la oración hará que tú tengas esperanza. Cerremos. ¿Sabe que sí cumplo? A saber, va, todavía falta. Primer libro de Samuel 2:1. Ya vimos en el capítulo 1 que aquella mujer llegó al templo y llegó a orar con angustia y con amargura de corazón. Pero mire cómo cambió todo. Mire cómo cambia Dios la tristeza en gozo. Ahora en el capítulo 2 dice, y Ana oró a Dios. Ya no era una oración de angustia, de miseria, de desolación. Ahora dice, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. Esta es una oración. Porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Cambió el discurso de Ana.
¿Por qué? Porque ella aprendió a orar en una angustia. Hermano, no es malo orar en angustia, pero aprende. ¿Y cómo sabes que has aprendido? No te olvidas que Dios te bendijo. No te olvidas que el Señor te dio sus beneficios. El Salmo 103 lo dice claramente. No olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, acuérdate siempre, sea agradecido, busca, deleítate, refúgiate, llénate del Señor. Ora, ora, ora en todo tiempo. Dice, leyendo lo que dice Santiago 5, me parece, 16, dice, y la oración de fe sanará al enfermo, dice. ¿Pero de qué está hablando? Si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Tenemos que tener una oración de fe. No del tal vez. No es una oración así, como decimos, relanceada, de vez en cuando. No, una oración de fe que pueda sanar al enfermo. Es decir, que usted vaya y ore y usted no se gane la fama de que usted ora por los enfermos y se le mueren. Sino que por lo menos, hermano, tu oración hizo que aquella persona, mire, tal vez no va a tener la salud que quiere, pero llegó a comprender, le diste vida a su alma, aunque su cuerpo siga todavía en esa condición, pero su vida en sí interna ha recobrado la esperanza. ¿En quién? En el Señor. Entonces, yo cierro diciendo, hermanos, Ana entendió esto. Conoció el hoyo, conoció el pozo, conoció la miseria, la opresión. ¿Pero en qué se refugió en ella? Ella, en la oración. Nunca le dio la espalda a buscar al Señor. Y cada vez que tuvo una queja, no fue donde el sacerdote, solo porque así, fíjese, fue y el sacerdote se dio cuenta que ella tenía una angustia, que ella tenía una necesidad. Nosotros poco podemos hacer para ayudarte, pero sí podemos guiarte para que tú tengas un verdadero encuentro, una verdadera comunión con el Señor. No le dije relación, una buena comunión, porque hay gente que tiene solo la relación, el compromiso, y tiene solamente el vínculo. Pero hasta ahí nomás. Solo buscan el beneficio por el vínculo que tienen. Pero cuando nosotros oramos y lo hacemos de todo corazón, entonces el Señor desde los cielos oye y derrama su bendición sobre nosotros. Alabamos al Señor. Quiero darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Oremos juntos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, por instruirnos, Padre. Qué importante, Señor, para nosotros se vuelve orar. Pero orar, Señor, con entendimiento. Orar, Señor Jesús, con sabiduría. Orar con fe, Señor, que sea una oración eficaz. Una oración que venga desde lo más profundo de nuestro ser, Padre. Por eso hoy, Señor, nos acercamos a ti, Padre, y te suplicamos, Todopoderoso, que tú derrames sobre nosotros abundante gracia, Señor. Que seamos agradecidos, que te busquemos, Señor, en todas circunstancias, Señor, te tengamos presente, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia es mejor que nuestra vida, Señor. Por eso hoy te alabamos, te honramos y te glorificamos, amado Jesús. En el nombre de Jesucristo venimos hoy, Padre.